Anécdotas asombrosas que muestran que el Padre Pío era único. Obtenemos este artículo de Web Católico de Javier. El Padre Pío es uno de los santos más venerados en los últimos tiempos. A lo largo de su vida, tuvo multitud de ocasiones en las que se vio el poder que Dios le otorgaba para convertir a las almas. Es por ello que os compartimos estas 10 anécdotas asombrosas que muestran que el Padre Pío era único. 1. Cuida por donde caminas. Un hombre fue a San Giovanni Rotondo para conocer al Padre Pío, pero era tal la cantidad de gente que había que tuvo que volverse sin ni siquiera poderlo ver. Mientras se alejaba del convento, sintió el maravilloso perfume que emanaban de los estigmas del Padre y se sintió reconfortado. Unos meses después, mientras caminaba por una zona montañosa, sintió nuevamente el mismo perfume. Se paró y quedó extasiado por unos momentos, inhalando el exquisito olor. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que estaba al borde de un precipicio y que si no hubiera sido por el perfume del Padre Pío, hubiera seguido caminando. Decidió ir inmediatamente a San Giovanni Rotondo a agradecer al Padre Pío. Cuando llegó al convento, el Padre Pío, el cual jamás lo había visto, le gritó sonriendo: «Hijo mío, cuida por donde caminas». 2. Debajo del colchón. Una señora sufría de tan terribles jaquecas que decidió poner una foto del Padre Pío debajo de su almohada, con la esperanza de que el dolor desapareciera. Después de varias semanas, el dolor de cabeza persistía, y entonces su temperamento italiano la hizo exclamar fuera de sí: «Pues mira, Padre Pío, como no has querido quitarme la jaqueca, te pondré debajo del colchón como castigo». Dicho y hecho. Enfadada, puso la fotografía del Padre debajo del colchón. A los pocos meses fue a San Giovanni Rotondo a confesarse con el Padre. Apenas se arrodilló frente al confesionario, el Padre la miró fijamente y cerró la puertecilla del confesionario con un soberano golpe. La señora quedó petrificada, pues no esperaba semejante reacción y no pudo articular palabra. A los pocos minutos se abrió nuevamente la puertecilla del confesionario y el Padre le dijo sonriente: «¿No te gustó, verdad? Pues a mí tampoco me gustó que me pusieras debajo del colchón». 3. Los consejos del Padre Pío. Un sacerdote argentino había oído hablar tanto sobre los consejos del Padre Pío que decidió viajar desde su país a Italia con el único objeto de que el Padre le diera alguna recomendación útil para su vida espiritual. Llegó a Italia, se confesó con el Padre y se tuvo que volver sin que el Padre le diera ningún consejo. El Padre le dio la absolución, lo bendijo y eso fue todo. Llegó a Argentina, tan desilusionado que se desahogaba contando el episodio a todo el mundo. «No entiendo por qué el Padre no me dijo nada», decía, «y yo que viajé desde la Argentina solo para esto». El Padre Pío lee las conciencias y sabía que yo había ido con la esperanza de que me dijera alguna recomendación, etcétera, etcétera. Así se quejaba una y otra vez hasta que sus fieles le empezaron a preguntar: «Padre, ¿estás seguro de que el Padre Pío no le dijo nada? ¿No habrá hecho algún gesto, algo fuera de lo común?». Entonces el sacerdote se puso a pensar y finalmente se acordó que el Padre Pío sí había hecho algo un poco extraño. Me dio la bendición final, haciendo la señal de la cruz sumamente despacio, tan despacio que yo pensé: «¿Es que no va a acabar nunca?». Contó a sus fieles. «He ahí el consejo», le dijeron. «Usted la hace tan rápido cuando nos bendice, que más que una cruz, parece un garabato». El sacerdote quedó contentísimo con esta forma tan original de aconsejar que tenía el Padre Pío. 4.
el vigilante y los ladrones. Unos ladrones merodeaban en mi barrio, en Roma, y esto me impedía ir a visitar al Padre Pío. Al final me decidí después de haber hecho un pacto mental con él. Padre, yo iré a visitarle, si tú me cuidas la casa. Una vez en San Giovanni Rotondo, me confesé con el padre, y al día siguiente, cuando fui a saludarle, me reprendió. ¿Aún estás aquí? ¿Y yo que estoy sudando para sostenerte la puerta? Me puse de viaje inmediatamente, sin haber comprendido qué había querido decirme. Habían forzado la cerradura de mi casa, pero no faltaba nada. 5. Niños y caramelos. Hacía tiempo que no iba a visitar al Padre Pío, que me sentía obsesionada por la idea de que se hubiera olvidado de mí. Una mañana, después de haberle confiado, como de costumbre, mi hija bajo su protección, fui a misa. De regreso encontré a la pequeña saboreando un caramelo. Sorprendida, le pregunté quién le había dado el melito, como ella llamaba a los caramelitos, y muy contenta me señaló el retrato del Padre Pío, que dominaba sobre el corralito donde dejaba a la pequeña durante mis breves ausencias. No di ninguna importancia al episodio, y no pensé más en él. Después de algún tiempo, no logrando sacarme de la cabeza la idea de que el Padre Pío se hubiera olvidado de mí, pude finalmente ir a visitarlo. Inmediatamente después de la confesión, cuando fui a besarle la mano, me dijo sonriendo: ¿también tú querrías un melito? 6. Un calvo. No había remedios para mi cabello, que iba desapareciendo de mi cabeza, y sinceramente me disgustaba quedar calvo. Me dirigí al Padre Pío y le dije: Padre, ruegue para que no se me caiga el cabello. El padre en ese momento bajaba por la escalera del coro. Yo lo miraba ansioso esperando una contestación. Cuando estuvo cerca de mí, cambió el semblante y con una mirada expresiva señaló a alguien que estaba detrás de mí y me dijo: encomiéndate a él. Me di vuelta. Detrás había un sacerdote completamente calvo, con una cabeza tan brillante que parecía un espejo. Todos nos echamos a reír. 7. El zapatazo. Una vez un paisano del Padre Pío tenía un fuertísimo dolor de muelas. Como el dolor no lo dejaba tranquilo, su esposa le dijo: ¿por qué no rezas al Padre Pío para que te quite el dolor de muelas? Mira, aquí está su foto, rézale. El hombre se enojó y gritó furibundo: con el dolor que tengo, ¿quieres que me ponga a rezar? Inmediatamente cogió un zapato y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la foto del Padre Pío. Algunos meses más tarde, su esposa lo convenció de irse a confesar con el Padre Pío a San Giovanni Rotondo. Se arrodilló en el confesionario del padre, y luego de decir todos los pecados que se acordaba, el padre le dijo: ¿qué más recuerdas? Nada más, contestó el hombre. ¿Nada más? ¿Y qué hay del zapatazo que me diste en plena cara? 8. El saludo grande, grande. Una hija espiritual del Padre Pío se había quedado en San Giovanni Rotondo 3 semanas, con el único propósito de poder confesarse con él. Al no lograrlo, ya se marchaba para Suiza, profundamente triste, cuando se acordó que el Padre Pío daba todos los días la bendición desde la ventana de su celda. Se animó con la idea de que por lo menos recibiría su bendición antes de partir, y salió corriendo hacia el convento. Por el camino, iba diciendo para sus adentros: quiero un saludo grande, grande, solo para mí. Cuando llegó, se encontró con que la gente se había marchado, pues el padre había dado ya su bendición. Los había saludado a todos agitando su pañuelo desde su ventana y se había retirado a descansar. Un grupo de mujeres que rezaban el rosario se lo confirmaron. Era inútil esperar. La señora no se desanimó por eso y se arrodilló con las demás mujeres, diciendo para sí: no importa,
yo quiero un saludo grande, grande, solo para mí. A los pocos minutos, se abrió la ventana de la celda del padre, y éste, luego de dar nuevamente su bendición, se puso a agitar una sábana a modo de saludo, en vez de usar su pañuelo. Todos se echaron a reír, y una mujer comentó: «Miren, el padre se ha vuelto loco». La hija espiritual del padre comenzó a llorar emocionada. Sabía que era el saludo grande, grande que había pedido para sí. 9. Un niño y los caramelos. Un niño, hijo de un guardia civil, deseaba tener un trenecito eléctrico desde hacía mucho tiempo. Acercándose la fiesta de Reyes, se dirigió a un retrato del Padre Pío colgado en la pared y le hizo esta promesa: «Oye, Padre Pío, si haces que me regalen un trenecito eléctrico, yo te llevaré un paquete de caramelos». El día de los Santos Reyes, el niño recibió el trenecito tan deseado. Pasado algún tiempo, el niño fue con su tía a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío, paternal y sonriente, le preguntó: «¿Y los caramelos? ¿Dónde están?». 10. Por 2 higos. Una señora devota del Padre Pío comió un día un par de higos de más. Asaltada por los escrúpulos, pues le parecía que había cometido un pecado de gula, prometió que iría en cuanto pudiera a confesarse con el Padre Pío. Al tiempo se dirigió a San Giovanni Rotondo y al final de la confesión le dijo al padre muy preocupada: «Padre, tengo la sensación de que me estoy olvidando de algún pecado. Quizá sea algo grave». El padre le dijo: «No se preocupe más, no vale la pena por 2 higos».